Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estamos en ¿Cuál Camino Extravaganza Comunicaciones? Mi nombre es Pastor Tony David y vamos a compartir un tema de esta hora. El tema se llama Gratitud a Dios. Y para ello vamos a irnos a la Escritura y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, que nos dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos que la iglesia recibió algo de Dios, recibió un regalo. Todos entendemos que la salvación es un regalo del Señor, y como tal, ese regalo se debe recibir en la vida de cada persona. Pero ¿qué pasa cuando recibimos esa palabra? ¿Cómo debemos de corresponder a ese regalo? Si sabemos que la salvación es un regalo, también debe de haber una parte de nosotros de cómo corresponder hacia ese regalo. Y dice la Escritura que los primeros cristianos, para poder corresponder a ese regalo, tenían que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Hoy vamos a ver 4 puntos importantes para poder corresponder a ese amor y tener gratitud hacia Dios. Vemos que muchas veces muchos cristianos reciben, entre comillas, la palabra de Dios, entre comillas reciben a Jesús, pero no permanecen en 4 puntos importantes, y como tal no puede haber un agradecimiento en sus vidas hacia Dios. Como primer punto, podemos decirlo así, tenemos permanecer en la palabra de Dios, permanecer en la doctrina. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es algo bien importante, porque si nosotros podemos permanecer en la palabra del Señor, sabemos y podemos diariamente saber qué es lo que Dios quiere para con su iglesia, qué es lo que Dios quiere conforme a lo que nosotros vamos conociendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando nosotros recibimos a Jesús, hemos visto muchos casos en los que a veces el cristiano dice: yo no voy al culto, yo no voy a la iglesia, pero yo busco a Dios desde mi casa. Y suena muy bonito, suena muy bueno, ¿verdad? Ver que el cristiano habla así y se contagian muchos con esto, de que buscan al Señor por otros medios, ¿no? Pero cuán importante también es que nosotros podamos permanecer en la doctrina, en la palabra de Dios, ¿sí? Y si leemos más adelante, dice el 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí nos dice la Escritura, ¿verdad?, que ellos permanecían en estos 4 puntos, ellos permanecían en el templo. Sí, podemos ver hoy en día que mucho cristiano se desvía y dice: yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa alabo, yo aquí en mi casa leo la Escritura. Y sí, eso también es parte de nuestros deberes. Pero algo importante que el apóstol Pablo nos menciona, nos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Muchas veces el cristiano ya no se congrega por costumbre, ya no por necesidad, sino por costumbre. Sí, entonces, si nos damos cuenta, hacemos un análisis en lo que Jesús predicaba la verdad, ¿sí? ¿Por qué la palabra de los fariseos no tenía el mismo impacto que tenía la palabra que Jesús predicaba? Porque la palabra de los fariseos iba acompañada de costumbres, de tradiciones, pero la palabra de Cristo iba acompañada de pura verdad. Por eso esa palabra impactaba más sus vidas. Y si nos damos cuenta, los mismos fariseos decían que se admiraban de su propia doctrina. Sí, entonces nos podemos dar cuenta que muchas veces nosotros estamos contaminándonos de tradiciones, de costumbres, ¿verdad? Que eso no va ligado al camino de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces muchos se apartan de su palabra, se apartan de perseverar en la doctrina, ¿sí?, de los apóstoles. Antes de que los apóstoles fueran
apóstoles primero fueron discípulos del Señor. Dios quiere que nosotros seamos discípulos y permanezcamos en su palabra. Por eso dice su palabra ahí en San Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí nuevamente la Escritura nos habla de permanecer, de perseverar en la palabra. Jesús dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Tenemos que escudriñar diariamente la palabra del Señor, ¿sí? No es nada más, ¿verdad?, de que a veces nos creemos muchísimo más que el pastor, muchísimo más que el que nos enseña, y por eso muchas veces no nos congregamos. Pero el apóstol Pablo fue claro y dijo: no dejen de congregarse, y más cuando ven que aquel tiempo se acerca. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viviendo en los últimos tiempos en los cuales Jesús nos hablaba, ¿sí? Por lo tanto es bien importante que nosotros nos congreguemos, que nosotros permanezcamos en la palabra, porque si nosotros no asistimos a la iglesia y resulta que el día que yo no quise asistir a la iglesia, resulta que ese día precisamente el pastor dio una palabra que iba a edificar mi vida, una palabra que me iba a impactar mi vida, y resulta que yo por no asistir me perdí de esa bendición, me perdí de esa palabra. Entonces por eso es bien importante permanecer en la doctrina, permanecer en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que en estos últimos tiempos ya no sufriremos la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír la palabra, se amontonarán falsos maestros y falsos profetas enseñándonos doctrinas de demonios. Es bien importante esto, que si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, si nosotros recibimos su palabra, si nosotros hemos sido bautizados, entonces uno de los puntos principales es permanecer en la palabra del Señor. Luego también nos dice la Escritura en San Juan 15, San Juan 15:7: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Nuevamente nos habla de permanecer en la palabra. Dice que nosotros permanecemos en esa palabra, que pidamos lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, o que nos hace falta, y el Señor va a conceder eso. Pero es bien importante permanecer en su palabra. Mismo Jesús dijo: pedís y no recibís porque no sabéis pedir, pedís y no recibís porque pedís mal, ¿sí? Pedimos y no recibimos porque pedimos para gastar en vuestros deleites. Pero el deleite más grande que debemos de tener es el de escudriñar su palabra, es el de aceptar su palabra en nuestras vidas. Entonces tendremos un deleite en nuestras vidas. Otro punto importante que nos habla el libro de Hechos es perseverar en la doctrina, pero el segundo punto es la comunión unos con otros. Este es otro punto importante, ¿sí? Porque vemos que en las iglesias muchas veces se termina el servicio, se termina el culto y inmediatamente nos despedimos y no tenemos una comunión con nuestros hermanos, no tenemos una plática con nuestros hermanos, no nos edificamos unos a otros. Y la palabra del Señor dice que los que habían recibido como una forma de agradecimiento al Señor, ellos tenían comunión unos con otros. Esto es bien importante. La palabra del Señor dice por medio del profeta David, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, una de las bendiciones que nosotros tenemos es que al estar unidos, al estar en comunión unos con otros, nosotros podemos obtener la bendición de Dios, la vida eterna. ¿Sí? Sí, imagínense que si nosotros no podemos llevar una relación con nuestros hermanos en la iglesia, si nosotros no podemos tener una relación aquí en la tierra con nuestros hermanos, mucho menos podemos tenerlo allá en el cielo. Es bien importante que practiquemos aquí lo que viviremos en el cielo. Y el segundo punto es tener comunión unos con otros, ¿sí? Cada vez que nosotros rompemos esa comunión, cada vez que nosotros rompemos ese vínculo de paz,
con nuestros hermanos de la congregación, lo único que estamos reflejando es un acto de lo cual Satanás hizo en el cielo. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Él rompió todo vínculo de paz, él rompió toda armonía en el cielo, y dice la palabra de Dios que hubo guerra. Todo era armonía, todo estaba muy bien en el cielo, hasta que Satanás empezó a romper ese vínculo, empezó a romper esa comunión, y entonces Satanás fue desterrado. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo también nos dice que cualquiera que aborrece a su hermano se convierte en homicida, y la palabra del Señor que dice que los homicidas no podrán entrar ni heredar en el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que cada vez que nosotros no queremos tener una comunión con nuestros hermanos, aun cuando el hermano tenga un carácter mal, nosotros tenemos que tener y procurar tener una relación con nuestro hermano. ¿Sí? Cada vez que nosotros lo aborrecemos, nos convertimos en un hijo de Satanás. ¿Por qué? Porque él dice su palabra que él es homicida desde el principio. Entonces nos convertimos en hijos de él. Pero los que somos hijos de Dios, ¿verdad?, sabemos tener comunión unos con otros. Entonces ese es el segundo punto importante, tener comunión unos con otros. Y el tercer punto es el partimiento del pan, ¿sí? La Santa Cena, vivir en santidad para el Señor, vivir en esta santidad para nuestro Dios. Anteriormente el único que podía entrar al lugar más santo era el sacerdote, ¿verdad? Pero hoy el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios, de tal manera que nosotros tenemos que estar en santidad con Dios, ¿sí? Ese es otro punto importante, poder participar en la Santa Cena. Muchas veces menospreciamos ese acto también, a veces lo menospreciamos, a veces no lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Por lo cual dice el apóstol Pablo que muchos están en enfermedades y otros ya duermen. ¿Por qué? Porque no quisieron estar en paz con sus hermanos, no quisieron estar en paz con el Señor, no quisieron limpiar sus vestiduras, y de tal manera, ¿verdad?, cayeron en esa enfermedad. Y como somos reyes sacerdotes, tenemos que estar en santidad con el Señor. Otro punto importante es que vamos a estar participando con la iglesia en las oraciones, ¿sí? Fíjese que este punto, el de las oraciones, a veces es un punto, ¿verdad?, que nos cuesta muchísimo. A la iglesia le cuesta muchísimo orar. A la iglesia ya no ha orado como antes solía orar. Recuerdo que en unos tiempos atrás, cuando yo era pequeño, recuerdo que en mi niñez yo veía a los hermanos orar fervorosamente. En mi niñez, yo cuando iba al culto, yo veía cómo los hermanos oraban, cómo se entregaban en esa oración, y las oraciones duraban muchísimo tiempo. Pero esa iglesia ha cambiado muchísimo a lo largo de estos tiempos. Hoy en día vemos que el pastor dice vamos a orar, pero el único que ora es el pastor. La iglesia se queda callada. A mí me ha pasado que decimos vamos a orar y el único que ora es el pastor, porque la iglesia ya espiritualmente está durmiendo, ya no participa en estas oraciones, ya no interceden unos por otros, ya no intercedemos por nuestros gobernantes, ya no intercedemos por nadie. Por lo cual, mis hermanos, dice el apóstol Pablo también nos recuerda, nos dice que levantemos manos santas sin ira ni contienda, orando en todo lugar, orando en todo tiempo. ¿Sí? Esto es bien importante, que la iglesia pueda participar grupalmente en las oraciones, grupalmente interceder por nuestros gobernantes, interceder por nuestros pastores, interceder por la iglesia misma. Sí, Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Entonces, el cuarto punto, ¿verdad?, las oraciones, es un punto importante que tenemos que tener como iglesia. Son 4 puntos importantes que reflejan en nuestra vida gratitud a Dios por haber recibido el regalo de Dios, que es la salvación. Primer punto, volvemos a repetir, doctrina. Segundo punto, comunión unos con otros. Tercer punto, partimiento de pan. Quinto punto, las oraciones. 4 puntos que nos van a reflejar un agradecimiento hacia Dios por haber recibido
la palabra de nuestro Dios, por haber recibido el regalo de Dios. No menosprecie este regalo, hermano, y ojalá el deseo de nuestro corazón es que usted pueda permanecer en la palabra del Señor. ¿Sí? Les dejamos con esta palabra. Una vez más, deseamos que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Anhelamos que Dios revele esta palabra para cada uno de ustedes, les dé ese entendimiento y puedan aceptarlo en ese amor del Señor. Les saluda a su hermano Tony David. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.